Sale. Vamos a continuar con un ejemplo de aplicación para los espectros de respuesta y de diseño. Este, Recordamos un poquito que el espectro de respuesta pues es una gráfica donde se encuentran las respuestas máximas ante un sismo específico de una serie de sistemas de un grado de libertad con diferente periodo, desde 0 hasta 50 o hasta el periodo que nosotros elijamos. Hay dos representaciones, la tetralogarítmica, en donde podemos leer en este eje inclinado el desplazamiento, podemos leer la pseudo velocidad en el eje de las ordenadas, o en este otro eje inclinado la pseudo aceleración. O está esta otra representación que ya es por separado, donde podemos leer por separado, pues aquí la pseudo aceleración, pero también hay una para los desplazamientos y una para la pseudo velocidad. Vamos a empezar con este ejemplo. Es un sistema de un grado de libertad que tiene un peso de 10 toneladas. Ajá. Y que al dividir entre la gravedad, pues obtenemos su masa. El sistema resistente es una columna de concreto de 50 por 50. Aquí estamos calculando pues la inercia como B por H al cubo entre 12. En caso de ser una sección circular, pues se tendría que calcular su inercia con otra fórmula. En caso de ser una sección en forma de I, en forma de T o en cualquier forma, habría que calcular su inercia. El modo de elasticidad que vamos a utilizar para el concreto es de 220,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si fuera acero, rondaría los 2 millones kilogramos centímetro cuadrado, de acuerdo a las diferentes normativas. La altura de nuestro sistema es de 6 metros. Y bueno, a partir de estas propiedades mecánicas y geométricas podemos calcular la rigidez, que es una propiedad dinámica de la estructura. Ajá. Que resulta ser 1591 kilos por centímetro, entre centímetro. ¿Cómo calculamos esa rigidez? Pues como 3 veces la elasticidad por la inercia entre la altura al cubo. Ajá. En el siguiente video vamos a ver un poquito más al respecto de este valor de rigidez. Posteriormente se calcula la frecuencia natural como la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa y el periodo como 2pi entre la frecuencia natural. Una vez que tenemos el periodo, entonces ya podemos utilizar nuestro espectro. Ajá. En este momento vamos a utilizar el espectro de respuesta. Este es para el sismo del centro. Entonces entramos en periodo de 0.5, que prácticamente es este. Aquí tiene 0.502, pero vamos a utilizar esta misma línea. Y vamos a leer en primer lugar la pseudoaceleración. Acordamos que trazamos una línea perpendicular al eje de la pseudoaceleración y en donde coincida con nuestro espectro leemos la pseudoaceleración, que para este caso es de 1.1. Entonces aquí ponemos 1.1, que es la pseudoaceleración. Esta pseudoaceleración más bien ya no tiene unidades. Es una pseudoaceleración, pero está normalizada con respecto a la gravedad. Por eso es que tiene ahí el G. Y por eso es que tiene valores de 1 o de 0.5 o de 2. Pero no tiene valores. Los valores comunes cuando están en kilogramos sobre segundo al cuadrado. Perdón, en centímetros sobre segundo al cuadrado, perdón. Son valores de alrededor de 200, 300, 500, 600. Ajá. Al dividirlo entre la gravedad nos da valores cercanos a la unidad. Esta pseudoaceleración es el coeficiente sísmico. Al estar normalizado de esta manera es el coeficiente sísmico. ¿Por qué razón se presenta así? Porque basta con multiplicar este valor de 1.1 por el peso de mi sistema, por el peso de mi masa, para obtener la fuerza sísmica, la fuerza lateral equivalente que dicho sismo produce en mi sistema.
Entonces lo que yo estoy viendo aquí, esta Fs prácticamente es una fuerza aplicada en la masa en dirección a la que yo esté analizando. Y bueno, puedo calcular después a partir de esta fuerza el desplazamiento como la fuerza entre la rigidez, y vemos que nos da un desplazamiento de 6.9 centímetros. O lo puedo calcular también con la fórmula que habíamos visto en la vez pasada, que es igual a la pseudoaceleración, es igual al desplazamiento máximo por la frecuencia al cuadrado. Aquí lo que estoy haciendo, dividiendo entre la frecuencia al cuadrado la pseudoaceleración. Ajá. O aquí vamos a ver esta peculiaridad. Por ejemplo, si yo entro a mi gráfica con 0.5 y ahora en lugar de leer la pseudoaceleración leo el desplazamiento, veo que tiene 2.7 pulgadas, lo que es igual, bueno, aquí dice 2.7, ajá, que es igual a 6.68, que varía un poco de lo que calculé anteriormente. Esta variación es únicamente por error de lectura en la gráfica. Si yo le pongo 2.72 como tenía, resulta que ya son los 6.91. Bueno, una vez que yo obtuve de mi espectro de respuesta mi fuerza sísmica, puedo calcular el momento como la fuerza por la distancia, o sea, por la altura. Ajá, porque es un sistema, es como una viga simplemente en voladizo, empotrada. Entonces, al yo multiplicar por la altura, obtengo mi momento, y al dividir entre 100.000 para ponerlo en toneladas metro, pues tengo 66 toneladas metro. Ese es el momento, la demanda de momento de ese sismo. Y el cortante pues es prácticamente la fuerza, que son 11 toneladas. Vamos a hacer aquí el ejercicio de iteración que generalmente se hace en diseño, que es yo necesito comparar este momento, esta acción o esta demanda sísmica contra la resistencia de mi columna. Y bueno, aquí vamos a usar un método simplificado para obtener la resistencia de una columna, porque en realidad pues hay que estudiar el reglamento y seguir una metodología un poco más elaborada que la que se va a presentar aquí. Para esta metodología lo único que se hace es se propone 0.005 de cuantía de acero, pues porque es una cuantía óptima o práctica, ajá, para la construcción. O sea que no es ni mucho ni poco acero, sino que es una cuantía justa. Y a partir de esa cuantía propuesta se calcula el área de acero que representa, multiplicándola por el área de la sección, que es B por H. Ajá. Entonces tenemos el área de acero, y finalmente el momento resistente se calcula con esta formulita también, que viene en algunos libros de diseño de concreto, que es el área de acero multiplicada por el FY de la varilla, que generalmente es 4200, por un factor de 0.85 por D, o más bien por H, por el peralte. Ajá, por H. Y entre 100.000 para ponerlo en toneladas metro. Entonces tengo un momento resistente de 22 y tengo un momento actuante o una demanda de 66. Al yo dividir la demanda entre la capacidad, me da un factor demanda-capacidad de 2.96. Cuando este factor demanda-capacidad es superior a 1, quiere decir que mi estructura o mi diseño es escaso, no pasa. Necesito iterar nuevamente para que este factor, para que la capacidad sea superior que la demanda, y que este factor sea inferior, menor o igual a 1. Entonces vamos a iterar nuevamente. ¿Qué es lo que se puede hacer para incrementar la resistencia? Se puede incrementar el porcentaje de acero, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque ya es un porcentaje de acero óptimo. ¿Se puede cambiar la longitud? No se puede, ni el modo de elasticidad. Lo único que podemos cambiar
son las dimensiones de la columna. Y vamos a modificar en específico el peralte. Por ejemplo, le ponemos 90. Vamos a ponerle 90. Nuevamente cambia la inercia, cambia la rigidez y cambia el periodo. En este momento podemos entrar nuevamente al espectro en punto 21, que sería por ahí, y observamos que ya nuestra pseudoaceleración ya no es de 1.1, porque ahora nuestra pseudoaceleración es por aquí más o menos. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 8, 0.8. Con lo cual se reduce la fuerza sísmica. Se reduce esta fuerza sísmica. Y y también se incrementa el momento resistente. ¿Por qué se incrementa el momento resistente? Pues porque estoy incrementando el peralte. Así como el área de acero también. Y vemos que ya el factor demanda-capacidad ya antes lo teníamos por encima de 2, ahora ya es de 0.66. Y bueno, ahora está sobrado. Necesitaríamos volver a iterar. A ver, por ejemplo, 90, ahora vamos a ponerle, por ejemplo, 80 centímetros de peralte. Cambia la rigidez, cambia el periodo. Y ahora entramos, en lugar de punto 20, entramos con punto 25, que es ahí. Y vemos que regresamos prácticamente al 1.1. Regresamos otra vez a esta pseudoaceleración de 1.1. Y nuevamente, al calcular el momento resistente y compararlo con el momento actuante, vemos que ahora estamos escasos, que nos hace falta resistencia. Era 90, ahora 80, pues vamos a poner 85. Cambia nuevamente el periodo, ahora es de punto 23. Por ahí. La pseudoaceleración pues disminuye, pero ahora vamos a dejar ahí la pseudoaceleración, porque si no vamos a entrar aquí en un círculo vicioso de que baja y que sube. Vamos a dejar ahí la pseudoaceleración en 1.1, que de alguna manera es uno de los límites superiores. Y vemos que ya estamos muy cercanos a la unidad. Muy cercanos a la unidad. Por lo tanto, por diferir menos del 10%, bueno, se puede dar por bueno. Sin embargo, este diseño que hemos hecho lo hicimos para un espectro, para un sismo en específico. Ahora vamos a utilizar los espectros de diseño. Los espectros de diseño ya no son para un sismo en específico. Estos están calculados en función de la probabilidad de una intensidad máxima esperada o de una intensidad máxima probable esperada para cierto lugar con ciertas condiciones de peligro sísmico. Entonces vamos a nuevamente a diseñar el mismo sistema, pero ahora considerando, en lugar del espectro de respuesta, el espectro de diseño. Y bueno, ¿qué se hace? Se selecciona primero cuál espectro corresponde pues al amortiguamiento que tiene nuestra estructura, que para nuestro caso o el caso del concreto es del 5%. Y bueno, a partir de este punto vamos a considerar como punto inicial y vemos que tenemos un periodo de punto 23. Si este es punto 5, este es punto 25 y punto 23 pues un poco atrás. Vemos que caemos dentro de la meseta. Esta meseta también también la tiene el espectro de respuesta. En verdad es esta meseta. La misma en donde está muy cerca del 1.1 es la meseta. Nada más que un espectro de respuesta tiene estas variaciones. Y el espectro de diseño ya no tiene esas variaciones, sino que
se suaviza para considerar muchos sismos. Ahora, ¿qué valor tiene la pseudoaceleración? Este es de 2, este es 2.5, cerca de 2.7. 2.7. Vemos la diferencia tan grande que hay entre un espectro de respuesta y un espectro de diseño. De 1.1 hasta 2.7. Entonces ya la fuerza sísmica es de 27 toneladas. El momento en la base es de 162 toneladas y nuestro momento resistente es de 65. Quiere decir que necesitamos incrementar nuestra resistencia en 2.5 para poder cumplir con el diseño. Vamos entonces a modificar nuevamente nuestra sección, por ejemplo en 120 y vamos a ponerle por ejemplo 80, 70. Por ejemplo, modificamos nuestra sección, modificamos la inercia de nuestra sección, modificamos la rigidez de nuestro sistema, su frecuencia y su periodo. Ahora entramos en punto 11. Si este es punto 25, por la mitad es punto 12 y punto 11 está un poco abajo, atrás. Entonces ahora vemos que en nuestro periodo punto 11, al coincidir con nuestro espectro, en verdad ya no caemos en la meseta, sino que caemos un poco abajo de la meseta. Por ahí. Cerca de 2.5. Sin embargo, aunque caemos en 2.5, este tipo de estructuras rígidas, en caso de sufrir un daño pequeño, pierde rigidez e incrementa su periodo. Al tener menos rigidez, tiene más periodo. Este es un concepto básico en dinámica estructural y en el diseño sísmico. Si una estructura menos rígida tiene un mayor periodo y una estructura más rígida tiene menos periodo. Entonces, una estructura rígida se puede suavizar. ¿Qué quiere decir eso? Que sufre pequeños agrietamientos ante un movimiento pequeño e incrementa su periodo, pudiendo ser así, pudiendo recibir una solicitación mayor de demanda sísmica. A ver si logré explicarlo bien. Entonces, bueno, aunque la pseudoaceleración en esta rama ascendente es de 2.5, nosotros vamos a dejar el 2.7 de la meseta. Inclusive hay países, sobre todo en Europa, en los cuales estos espectros de diseño no consideran esta rama ascendente, sino que simplemente desde el principio, desde periodo cero, ya consideran la meseta. Vamos a dejar esa pseudoaceleración de la meseta, más bien este coeficiente sísmico, perdón, o pseudoaceleración es correcto. Y bueno, la fuerza sísmica sigue siendo los 27. El momento de diseño, la demanda de momento en la base es de 162 toneladas metro. Y nuestra resistencia con esta cantidad de acero es de cerca de 180 toneladas metro. De esta manera el factor demanda capacidad es de 0.9, que es correcto, y de alguna manera aquí estaríamos terminando con el diseño sísmico de nuestro edificio. Por supuesto que ya un diseño más refinado hay que considerar factores de carga accidentales y factores de resistencia también aquí. Pero bueno, ese es en otro punto independiente, o más adelante. Ahora lo que ustedes van a hacer es esta misma hoja, replicarla y hacer el mismo ejercicio, pero considerando que el sistema pesa, en lugar de 10 toneladas, que pesa 20 toneladas, y que en lugar de tener una altura de 6 metros, tiene una altura de 7 metros. Entonces, se trata de replicar esta hoja y diseñar la columna con el espectro de diseño de 5%. ¿Sale? Pues sería todo, y al siguiente vamos a ver, en el siguiente se va a tratar de, en lugar de un sistema con el extremo superior
libre a rotación, ya vamos a ver un sistema de marco donde el extremo superior tiene restricción a rotación. ¿Sale? Bueno, sería todo.